Ecuador no para. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos una vez más a Ecuador no para. La Ley Orgánica de Comunicación es una poderosa herramienta que tienen los ecuatorianos para defender sus derechos de acceso a la información y a la comunicación. Este logro histórico que obtuvo el pueblo ecuatoriano después de largas y tortuosas batallas dentro y fuera de los medios cumple ya 4 años de vigencia en medio de una serie de cuestionamientos de sectores que nunca estuvieron a favor de su creación. El derecho a la información y comunicación, a la libertad de expresión, al consumo de información veraz, contrastada, verificada y con responsabilidad ulterior, es en suma el principio inalienable para la democratización de la comunicación e información. Este será el tema central del programa Ecuador no para en esta oportunidad y para ello hemos invitado al superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa. Antes de entrar en el diálogo, presentamos su perfil. Adelante. Carlos Ochoa Hernández nació en Cuenca en 1960. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de esa ciudad. Tiene experiencia de 28 años en prensa escrita, radio y televisión. Ha trabajado como reportero, corresponsal, jefe de información, productor ejecutivo de televisión y radio. Fue director nacional de noticias en la televisión pública Ecuador TV y en Gama TV. Es integrante de la Unión Nacional de Periodistas, de la Asociación de Corresponsales de Defensa y miembro honorario de la Unión Nacional de Periodistas de Guayas. En 2011 y 2013 obtuvo el premio Eloy Alfaro, símbolo de libertad, como mejor entrevistador de la televisión nacional. En 2012 ganó la condecoración Medalla al Mejor Periodista del Ecuador, Revista Radial Facetas, Radio Marejada FM. En 2013 encabezó la terna enviada por el Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se convirtió en el primer superintendente de Comunicación e Información, Supercom. Carlos, bienvenido y gracias por aceptar el diálogo aquí en Ecuador no para. No, es un deber, como siempre he dicho, gracias más bien a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares, decirles lo que se está haciendo, lo que también obviamente se ha dejado de hacer. Y yo siempre dije cuando estaba del lado de los micrófonos que es una obligación del funcionario público rendir cuentas de lo que se hace. Estamos hablando, como habíamos dicho desde el inicio, de los 4 años de la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación. En un breve resumen, Carlos, ¿cómo tú podrías mirar lo que ha sucedido? Luego vamos a puntualizar sobre todo ciertos hechos polémicos que según algunos sectores tienen que cambiarse. Pero ¿cómo analizas desde arriba, desde la superintendencia, el cumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación? Bueno, antes de hablar sobre lo que han sido estos 4 años, yo creo que deberíamos de hablar del contexto histórico que dio origen a la Ley de Comunicación. Para nadie era un secreto en este país la concentración de las frecuencias y de la propiedad de los medios. 8 familias tenían los más importantes medios y por medio de ellos generaban la supuesta opinión pública del país, que no era más que la opinión publicada. Existía un monopolio del discurso y esto generaba lo que acabo de decir. Lo más evidente era esa asimetría de poder que existía entre medios y ciudadanía. Teníamos graves problemas en la calidad de la información, no existía verificación, no existía contrastación. Cuando una persona o una institución era víctima de una mala información, su reclamo no pasaba de la portería del medio. Eso hizo que en su momento, en la constituyente de Montecristi, se pensara en la necesidad de una ley de comunicación. Pero lo curioso era que no se ponía en entredicho la acción de los medios de comunicación, la concentración mediática. Estábamos hablando en ese tiempo más del 90% de medios en manos privadas. Correcto, y vale la pena, ya que estamos hablando de esta situación que se vivía en el país, que apenas se mencionó la posibilidad, y vale decir esto, la posibilidad de una ley de comunicación, lo primero que destacaron estos medios que tenían la mayoría de frecuencias era de que la mejor ley es la que no existe,
porque supuestamente los medios se autorregulan. Yo le pregunto y les pregunto a ustedes, ¿existe algún poder en el mundo que se autorregule? No era así. Eso hizo necesario que tras la constituyente de Montecristi y 4 años, porque eso es algo que hay que recordar, 4 años de discusión en la Asamblea Nacional, se generó esta ley de comunicación, que en su momento fue sometida a consulta popular y ratificada por la Corte Constitucional. Es decir, un proceso en derecho que hoy se pretende desconocer de un plumazo. En su momento determinado se habló un poco antes de la aprobación, en la discusión. En realidad fueron más de 4 años de análisis y discusión, no solamente en la Asamblea, sino en los diferentes sectores de la sociedad. Pero lo que la prensa privada, la prensa, el poder mediático en el Ecuador, lo que logró posicionar es que estamos en la vigencia de una ley mordaza, la ley que no va a permitir la libertad de expresión y que va simplemente a estar a favor del gobierno de turno. Estamos hablando de que supuestamente es una ley sancionadora. Yo he traído aquí una hoja que nos permite observar un aspecto. En el país existen 1.161 medios, 1.160 registrados en el Cordicón. De estos, en estos 4 años, apenas 364, es decir, el 31.34% ha sancionado. Y no todas ellas son sanciones económicas, existen llamados de atención también, muchos de ellos, la gran mayoría. Esto evidencia que la política que hemos llevado como superintendencia en ningún momento ha sido de sancionar los medios, siempre hemos dicho educar para prevenir. Y ahora sí que ya hemos generado este contexto histórico, vale la pena destacar qué creemos nosotros que es lo más importante que ha logrado la ley de comunicación. Ante todo, creo que el Ecuador de antes de la ley con el de ahora es totalmente diferente. Ahora tenemos una ciudadanía crítica, una ciudadanía que cuestiona, una ciudadanía que pide réplica, que pide rectificación. Casi el 50% de los procesos que lleva adelante esta superintendencia son por denuncias de la ciudadanía. La difusión del contenido de lengua de señas, que es evidente en todos los medios. La igualdad de oportunidades para artistas y productores audiovisuales ecuatorianos. Antiguamente toda la publicidad que se ponía en los medios era fruto de enlatados, en unos casos peruanos, en otros casos argentinos. Ahora la ley destaca que no menos de cada producción tiene que tener el 80% de producción nacional. Lo más importante, que es evidente especialmente en la televisión, la disminución de difusión de contenidos violentos, discriminatorios por razón de etnia, de sexo, de condición socioeconómica, de discapacidad y orientación sexual. Existe el reconocimiento a los comunicadores, un salario mínimo vital digno, el respeto a la información en cuanto a niños, niñas y adolescentes y sobre todo, lo más importante, libertad de expresión con responsabilidad. Vamos a hacer en este momento a presentar un video porque este es del lado positivo, también hay cuestionamientos del lado negativo de la ley bajo el punto de vista de quienes están en contra. Vamos a presentar en este momento un reportaje, los 4 años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación. La Ley Orgánica de Comunicación cumple 4 años de vigencia. El 25 de junio de 2013 se publicó en el registro oficial, con algunos hitos y logros, según Hernán Reyes, docente universitario y ex integrante de Cordicom. La lucha contra los contenidos de carácter violento y de carácter discriminatorio por cualquier razón, creo que ha sido uno de los hitos y de los logros de la ley de comunicación. Me parece que hay inclusive un elevamiento en el nivel de conciencia de la ciudadanía de lo que significa ser objeto de un uso abusivo de determinados medios y contenidos que finalmente lesionan la imagen. Considera que el llamado a concurso público de frecuencias de radio y televisión es fundamental y columna vertebral de la ley de comunicación. Sin embargo, indicó que hay tareas pendientes con los medios comunitarios. A través de exenciones tributarias, a través de préstamos en condiciones favorables para compra de equipos, a través de capacitación técnica y profesional. A mí me parece que esto incidió también para que haya habido una poca demanda como postulantes para hacer asignatarios de frecuencias en este último concurso. Me parece que tenemos una deuda pendiente en ese sentido.
La presidenta de la Unión Nacional de Periodistas considera que el espíritu de la ley no debe ser punitivo, que se debe eliminar la Supercom y que la figura de la reincidencia hace desproporcionadas las sanciones. Que ante la amenaza de una sanción de $5.000, que después se duplicaba y era 10.000, en unas llegaron a 30.000, en otras a 60.000, no, simplemente tenían que callarse. La autocensura ha sido la alternativa con la que han lidiado frente a este problema. Que sea una sanción razonable, que haga que los medios que infringen las buenas prácticas del periodismo puedan tener la oportunidad de rectificar. La expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, afirma que la ley no se puede derogar como piden algunos sectores, ni tampoco suprimir entidades como la Supercom. Me parece que es irresponsable pensar que una ley que genera justamente el sistema integral no tenga un organismo de control que precautele el cumplimiento de la ley. Y en ese sentido, insisto, bienvenidos todos los aportes para mejorar, incluso la institucionalidad, pero pensar que una ley de ese calibre y de ese nivel que nos ha permitido por fin la democratización de la palabra puede eliminarse, pues por supuesto eso ya estamos hablando de palabras simplemente que invisibilizan el gran trabajo que se ha hecho dentro de esto. La ley de comunicación además dispone el derecho a la reserva de la fuente, réplica y la rectificación de informaciones falsas o erróneas, garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura previa. Además, respalda la producción de contenido nacional, tanto de programas como de publicidad en los medios de comunicación. Justo algunos de estos elementos hemos conversado, el lado positivo de la ley, que siempre lo digo de esa manera. Sin embargo, aquí hay algunas coincidencias de Guadalupe Fierro, presidente de la UNP, el mismo Hernán Reyes, sostienen que la ley es punitiva, que debe regularse, que debe reducirse la capacidad sancionadora de la Supercom. Son falacias que se le venden a la ciudadanía, son ruedas de molino que pretenden, de tanto repetirlas, convertirlas en verdades. Vamos por partes. Concuerdo con lo que dice Hernán Reyes en el tema de el financiamiento de los medios comunitarios, que es una deuda que tiene el país con ellos. De hecho, nosotros estamos planteando en las reformas que tenemos listas desde hace 2 años que del 100% de la propaganda estatal, no menos del 15% sea entregada a los medios comunitarios para su financiamiento. No menos del 15% para los medios públicos y no menos del 15% para medios privados, locales y regionales. Pero actualmente hay un 10% que no se cumple. De los privados. Exactamente. Los privados tienen 10% y se habla de que la posibilidad de los medios, pero no existe una cantidad y no se señala, esto impide que se genere un tanto por ciento y que se controle. Y además, no estoy hablando solamente de los públicos y de los comunitarios, estamos hablando de los medios locales y regionales que tienen obviamente una competencia desleal con las grandes cadenas nacionales. Porque el problema, antes de continuar con eso, Carlos, del tema de los medios comunitarios es la sostenibilidad. Es imposible entonces con estas circunstancias llegar a la redistribución, como dice la ley, 33, 33 y 34% para los comunitarios. Correcto. El hecho de que se les entregue la frecuencia no les garantiza su existencia como medio, puesto que los sectores económicos, con contadas excepciones, invertirían en medios comunitarios, porque ese no es el target al que ellos dirigen su campaña publicitaria. Precisamente esta propuesta que queremos generar nosotros, no menos del 15% de la propaganda estatal para medios comunitarios, va a permitir que estos no solamente se integren a la vida diaria, sino que además puedan sobrevivir en el mercado económico. Yo les recuerdo a quienes tienen más de 50 años que en los años 70 y 50, 60 y 70 existían medios comunitarios en América Latina. Una gran parte de los colombianos fueron educados por Radio Sutatensa, que llevaba alfabetización por la radio. A medida que el sector económico se fue afianzando en América Latina, fueron desapareciendo los medios públicos y los medios comunitarios. Pero volviendo a lo que se señala aquí, de parte de la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, ella habla de que existe una autocensura. Llama la atención, como dice Galeano, que tengan tanta libertad de expresión para decir que no existe libertad de expresión.
y se lo digo de manera abierta a todos mis colegas y a todos quienes nos escuchan. Si un periodista se acoge a la autocensura, yo creo que debería dedicarse a otro oficio. Es que dicen que tienen miedo, porque si dicen cualquier asunto, viene la multa. Eso dicen los medios privados. Eso es otra falacia. Afortunadamente se dice que para mentir y comer pescado hay que tener cuidado. Les quiero presentar a la ciudadanía este gráfico. En los casi 4 años de existencia de la superintendencia, el monto recaudado por sanciones es de $754.690. En los 4 años. Eso es lo que se ha recaudado en 4 años. En cuanto a los activos de los medios de comunicación, de los 64 medios más importantes de este país, declarados a la Superintendencia de Compañías, superan los $513 millones. ¿Cómo con una cifra tan mínima de sanciones económicas se puede pretender decir que se va a quebrar a los grandes medios de este país? Y por una sencilla razón: la política de la superintendencia en ningún momento está dirigida a sancionar. Nosotros buscamos, reitero, educar para prevenir. La mayoría de medios de este país, desde el inicio de la Ley de Comunicación, han recibido un acompañamiento personal de nosotros para no generar ningún tipo de sanción. Voy a poner un ejemplo. En el caso del 1 por 1, que pasamos del 25 al 35 y al 50, se monitorea el medio de manera aleatoria. Vamos a suponer que en este momento que estamos en el 50%, ese medio tiene 47%. No es que se le aplica un proceso y se lo sanciona. Yo personalmente llamo a los gerentes, a los propietarios, a los programadores y les indico: existe un faltante en el tema del cumplimiento de la ley del 1 por 1, tiene 47%. La ley señala 50%, vamos a generar un nuevo monitoreo aleatorio. Y de esa manera es que se va aplicando la ley de manera progresiva. En todos los casos. En mi oficina han estado los señores del diario El Universo, del diario El Comercio, han estado señores de Coavisa, señores del diario El Comercio, ya lo mencioné. Es decir, hemos mantenido un diálogo constante con ellos, más allá de que eso no se lo reconozca, en el tema de la aplicación de la ley. Pero también hay muchas críticas en el sentido de que la Superintendencia de Comunicación es juez y parte, es decir, es la única que interviene en un proceso. Recoge, recepta, califica, hace el análisis, llama a las partes y finalmente da su veredicto. A ver, en primer lugar, nosotros no somos un juzgado, no aplicamos leyes como las que se mencionan. Nosotros tenemos una función meramente administrativa, como el resto de superintendencias. Voy a poner un ejemplo concreto. La Superintendencia de Bancos controla a las entidades bancarias. Cuando éstas cometen algún tipo de infracción, ¿qué es lo que se genera? Una sanción administrativa por parte de la superintendencia. Sanción administrativa que es susceptible de ser en su momento apelada ante el contencioso administrativo. Es decir, los fallos que emite la superintendencia son susceptibles de ser apelados ante el contencioso administrativo y tienen todo el proceso legal que ellos dicen. Ahora, en este tema, cerca del 50% de los procesos han sido iniciados por parte de la ciudadanía. Creo que el 30 o 35% obedecen directamente a cuestiones de oficio y cada vez son menores, porque si ustedes observan, en la actualidad los temas de réplica y de rectificación son acogidos por los medios de manera inmediata, sin siquiera intervención de la superintendencia. Y hace algunos pocos días tengo aquí el diario Extra para demostrarlo. Miren ustedes, esto es del día lunes o martes, si no me equivoco. Se equivocaron en la foto de un policía, acá en la parte de arriba, en esta parte de aquí. Vean ustedes, se equivocaron de la foto y lo que hacen es rectificación. Incluso en la parte interior del periódico, de manera inmediata, sin participación de la superintendencia, volvieron a repetir, rectificación. Esos son aportes claros de lo que significa la ley de comunicación. Hay intendencias como la del austro del país, donde prácticamente ya no se generan procesos, porque todos los medios aplican correctamente la ley. Es decir, se habla de multas exorbitantes, he demostrado que no es cierto.
Se dice que existe autocensura. Yo emplazo a cualquier periodista de este país que me diga que se le ha sometido a algún tipo de presión. Hace poco, en una entrevista, conversaba con Freddy Paredes de Teleamazonas, y él me comentaba esto de la famosa autocensura, de el temor que existe en las redacciones, de las presiones que existen a la libertad de expresión. Digo, ¿cuántas veces lo han llamado a usted y le han cuestionado algún reportaje, o lo han amedrentado, o lo han amenazado, o han pretendido que cambie su línea de pensamiento? Me dice, ni una. Digo, y anota, pero ahora pensamos 100 veces antes de escribir o decir lo que vamos a publicar. Bueno, esa es la responsabilidad ulterior. Ese es el excelente periodismo que se hace ahora. Quizás antes no se tomaba en cuenta este tipo de situaciones que ahora son evidentes y que permiten a la ciudadanía empoderarse de algo que antes no existía. Vamos a hacer una pausa en este momento, luego hablaremos de los puntos de vista de algunos sectores que consideran la urgente y la inminente necesidad de una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Enseguida estamos con ustedes. Ya volvemos. Continuamos. En las últimas semanas el país ha conocido diferentes puntos de vista de algunos sectores. Algunos de ellos consideran que es necesario, es inminente, una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Otros sectores extremistas consideran que hay que derogar la Ley de Comunicación. Y otros pues que hay que continuar con esta herramienta tan importante que cuenta ahora la ciudadanía. Lo curioso, Carlos, es que Centro Democrático, un movimiento que no tiene ninguna representatividad en la Asamblea Nacional, ha presentado en los últimos días una serie de reformas, entre ellas las más radicales, la desaparición de la Supercom, del Cordicom, Consejo de Regulación, y la conformación de una especie de club en donde estén periodistas, gremios, entre otros. ¿Cuál es su punto de vista? Más que preocuparme el poco número o casi ningún número de diputados de Centro Democrático, lo que me preocupa es la falta de conocimiento de la ley y las reformas que plantean. Entre los temas que leí de su propuesta, ellos mencionan la posibilidad de desaparecer la Supercom, el Cordicom, y generar un organismo en el cual estarían incluidos los miembros de propietarios y representantes de los medios de comunicación. Yo le recuerdo al señor Jimmy Jairala que el artículo 232 de nuestra Constitución prohíbe enfáticamente el hecho de que estén miembros que van a ser controlados en el organismo que los controla. De lo otro, en torno a las reformas, yo concuerdo con todos los sectores que plantean reformas, como toda ley es perfectible. Pero, y obviamente... Permítame un segundo, Carlos, antes de entrar en ese detalle, escuchemos justamente a Pavel Robles, secretario nacional de Centro Democrático, quien nos explica su punto de vista sobre estas reformas que plantea este movimiento político. Adelante. Crear un órgano que sustituiría a las funciones de la superintendencia. ¿Por qué? Porque resulta que los medios se han quejado, ¿sí? Los medios se han quejado que actualmente cómo funciona el sistema. Una persona vulnerada por un derecho, se le hace un informe jurídico que lo hace la superintendencia. Lo sanciona, lo juzga la superintendencia. Y usted en caso de impugnación, sí, y en caso de impugnación, el órgano de impugnación es el superintendente. Entonces, obviamente, todo el proceso administrativo está diseñado para que usted no tenga otras instancias o otra facultad más que la visión de la superintendencia. Bueno, es importante entonces conocer el punto de vista en este momento de Carlos Ochoa. Lo he reiterado ya en varias ocasiones, el tema de la medida administrativa que toma la superintendencia. Esa fue la parte que no dijo el señor Decreo, es que puede ser apelada ante el Centro Democrático, que puede ser apelada ante el contencioso administrativo, incluso en algunas instancias. De hecho, existen muchos de los procesos que se realizaron por parte de la superintendencia que han sido apelados ante el contencioso administrativo. ¿Qué porcentaje ha habido?
Yo calcularía que más del 10 o 15% de las resoluciones que se han tomado por parte de esta superintendencia están apelados al contencioso administrativo, y en todos aquellos donde se ha fallado le han dado siempre la razón a la superintendencia. Hablábamos del tema de la desaparición o la derogatoria de la ley. Decíamos también, en derecho las cosas se deshacen como se hacen. La ley de comunicación es una ley orgánica, proviene de la Constituyente de Montecristi, en su momento fue aprobada por la ciudadanía, ratificada por la Asamblea y por la Corte Constitucional. Es decir, no es cuestión, como decía la expresidenta del Congreso, de generar un criterio sin ningún sustento jurídico. Escuchemos ahora, miremos más bien a Soledad Buendía. Ella es asambleísta del movimiento Alianza País, que también nos emite su punto de vista sobre estas posibles reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Adelante. En estas propuestas de ideas son inconstitucionales, están en contra de la norma. Recordemos muy claramente que la disposición transitoria primera, numeral 4, dispone la elaboración de una ley de comunicación, ¿no? Y la consulta popular en el 2011, en la pregunta 9, señala: ¿está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una ley que cree un consejo de regulación, que regule la difusión de los contenidos? Por lo tanto, el rol y el consejo de regulación no pueden ser eliminados de la ley porque está bajo mandato popular. Es el ciudadano que se manifestó. Por lo tanto, el tema de la regulación de los contenidos, como aquí lo señala, en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, pues tiene que mantenerse en la ley. No se podría eliminar el Cordicom, sería ilegal, sería inconstitucional, y deberíamos ir a una consulta popular para poder generar este cambio. Carlos. Quiero también mencionar la diferencia que existe entre quienes plantean la derogatoria de la ley y quienes la representan. Los señores de la AEDEP representan únicamente a 6 medios en este país, 6 grupos de medios, mientras que la Ley Orgánica de Comunicación representa a 16 millones de ecuatorianos. En la AEDEP únicamente activan El Universo, el Expreso y Extra, el Diario de Manabí, Diario El Mercurio de Cuenca, Diario La Hora y el Grupo ENSA. Esos son los representantes de AEDEP, la Asociación Ecuatoriana de Periódicos, que son unos de los que están planteando. Nosotros nos unimos a este pedido, a este criterio de generar reformas a la Ley de Comunicación, destacando que es una ley ciudadana, no es una ley de medios, es una ley que protege derechos, que no censura a los medios de comunicación, y la necesidad de reformarla surge de la aplicación que hemos hecho de ella durante 4 años. En la primera entrevista que mantuve con el nuevo presidente de la República, Lenín Moreno, cuando nos reunimos en las funciones en el Hotel Quito, nosotros le expresábamos que llamaba la atención ese auge de propuestas en torno a las reformas de la ley, sin consultar absolutamente nada a quien ha aplicado la ley durante casi 4 años. Le decía yo, 30 años de experiencia en medios de comunicación y 4 de aplicación de la ley, algún criterio podría aportar para una posible reforma. ¿Qué decimos nosotros? Las reformas no pueden terminar en una ley diseñada a la medida de los medios, porque la esencia de la ley radica en la protección de los derechos colectivos. No es coger y generar una ley edulcorada para que no sancione. Se habla de que se deben desaparecer las sanciones. Yo pregunto, ¿qué ley se puede correctamente aplicar si no genera algún tipo de sanción para quienes la violan? Es como un semáforo, hago un símil. Usted va manejando un vehículo y observa un semáforo. ¿Qué le dice el semáforo? Luz verde, continúe adelante. Usted observa la luz amarilla, precaución. Luz roja, deténgase. Si usted viola esa luz roja, tiene que ser sometido a algún tipo de sanción, porque si no, obviamente, todos los vehículos anduvieran a la buena de Dios y todos los días habrían accidentes de tránsito. Claro, es decir, le dicen que no debe violar la ley, lo hace, pero no le sancionan. Ese es un poco el criterio de quienes quieren desaparecer las sanciones dentro de la ley. Ahora escuchemos
a Vilma Andrade, quien también tiene un punto de vista mucho más radical, que habla de la derogatoria de la Ley Orgánica de Comunicación. Adelante. Nosotros hemos señalado claramente que hay que eliminar la Supercom, que se ha constituido un ente inquisidor que es juez y parte. Y creemos que a través de sanciones administrativas, sanciones pecuniarias, limita el quehacer periodístico, sobre todo en el ámbito de investigación. En algunos casos hasta hay una censura previa. Entonces creemos que es fundamental recuperar pues el periodismo de investigación. En ese caso hay instancias legales que pueden ser directamente las que se lleven adelante las sanciones. Y estamos hablando de los juzgados civiles, los juzgados penales, donde se puede desarrollar cualquiera de esas acciones. El inquisidor, además. Yo le preguntaría a la asambleísta Vilma Andrade que le cuente al país cuántos procesos desde la historia de la vida republicana de este país, cuántos juicios con sentencia han existido por este tipo de delitos. Creo que se los puede contar con los dedos de una mano. Es decir, existe la posibilidad de ir a un juzgado, pero ese tipo de procesos o simplemente no se los lleva adelante o simplemente desaparecen por inercia o ya con el paso del tiempo. Destaca ella también que se debe desaparecer. A mí lo que me preocupa, y se lo digo a la sociedad civil y se los comento a ustedes, es que determinados movimientos políticos con muy poco apoyo electoral pretenden revivir, digo yo, en base a un supuesto de adueñarse de una supuesta reforma a la ley de comunicación. Y no digo que no tengan derecho, tienen el derecho, pero nos preocupa aquello porque el debate de las reformas, a nuestro criterio, y me imagino que al criterio de la mayoría de los ecuatorianos, debe provenir de los actores de la comunicación, de los ciudadanos, de los periodistas, de las organizaciones gremiales, no solamente de aquellos que en este caso, por un lado político, pretenden revivir lo que no pudieron conseguir en las urnas y por el otro lado generan esa supuesta autorregulación que, como dije al principio, no existe. Y vamos a un criterio más. Patricio Donoso, del movimiento Creo, él también está a favor de la derogatoria de la Ley de Comunicación. Adelante. Tiene que ser derogada la Ley de Comunicación, esa es mi opinión personal. Que se logre o que no se logre dependerá de la acción de otras bancadas, pero en mi opinión es una ley que le ha hecho mucho daño al periodismo investigativo. Yo creo que el mejor aliado de un gobierno es un periodismo libre e investigativo. Creo que se han cometido abusos a través de la Ley de Comunicación. Yo no me he enterado de los casos de corrupción afuera y adentro del país, sino es a través de la prensa investigativa. Creo que hay un contrasentido en lo que acaba de señalar el asambleísta. Una de las críticas que se le hacen a la Ley de Comunicación desde su creación es que, valga la redundancia, fue creada para evitar la denuncia de hechos de corrupción del gobierno que la creó. Él dice que se ha enterado de la denuncia de los casos de corrupción por parte de los medios. O sea, pongámonos de acuerdo, o existe o no existe la posibilidad, porque eso es una de las cosas que más se cuestiona. Yo tengo aquí periódicos cogidos al azar. Dicen que en base a esta ley de comunicación no se puede, dice, generar denuncias sobre temas de corrupción. La hora, 242 millones se fueron por el poliducto. Primera página. Tengo acá otra. Caminosca contrató con el Estado por 128 millones de dólares. ¿Dónde está la autocensura? Acá tenemos otra también. La corrupción de Odebrecht salpica a 18 ecuatorianos. ¿Cómo es posible que digan que la ley no permite generar denuncias y todos los días estamos viendo en radio, en prensa y en televisión denuncias de corrupción? Porque enfatizan en el tema de la posibilidad de que los medios no pueden realizar un trabajo a fondo
de investigación para justamente descubrir algunos hechos que pueden ser considerados de corrupción. Este es el punto central, digamos, el eje que permite a una autocensura de los mismos medios. Lo que se señala por parte de la ley es que debe existir la presunción de inocencia, y ese es un derecho consagrado universalmente. No puede ser que los medios y los periodistas nos convirtamos en jueces y fiscales que dictaminemos la culpabilidad o la inocencia de alguien aún antes del proceso. Se habla mucho de que se ha generado una verdadera persecución a los medios. Aquí tengo yo los datos. Durante estos 4 años que se cumplen en octubre, se han procesado 1.081 casos, 1.081. De estos, 675 han sido resueltos con sanción, no precisamente económica, 266 han sido archivados, 108 absueltos y 32 se encuentran en trámite. La mayoría de sanciones, ¿a qué ameritan? ¿A qué contenidos? ¿A qué especie? En un principio, una de las principales causas de la sanción era la falta de entrega de las copias de los programas solicitados. La ley destaca 72 horas. En el segundo rubro, la falta de derecho a la réplica y rectificación. Pero reitero, a medida que se ha ido generando el conocimiento de la ley, cada vez es menos necesario el inicio de procesos y los periódicos dan paso y los medios de comunicación al derecho de réplica o de rectificación. Pero recién hubo un hecho llamativo, justamente después de la campaña electoral, cuando diferentes medios de comunicación privados no publicaron una información que era de interés público y que tenía que ver con la candidatura de Guillermo Lasso y sus empresas offshore, después de una investigación que hizo el periódico argentino Página 12. El día que nosotros anunciamos esa resolución, preguntábamos al país y a los periodistas que seguían la misma si el origen del capital de uno de los candidatos finalistas es o no es tema de interés público. Si el hecho de donde este candidato tiene depositados sus fondos, si es en algún paraíso fiscal, si tiene un fideicomiso en otro lado, ¿es o no es un hecho de interés público? Se destacaba la necesidad de saber las finanzas de quien va a manejar el país. ¿Es o no es un hecho de interés público? A diferencia de lo que ocurrió con la otra candidatura, con 4 líneas de un tema de farándula de un diario, La Estrella, que se encuentra, por cierto, en la lista Clinton. Averigüen ustedes, La Estrella de Panamá y sus propietarios están mencionados en la lista Clinton, y hay la posibilidad incluso de que cierren. De 4 líneas en un sector de la farándula, hicieron durante 15 días todo un proceso. Una columna de chismes. De una columna de chismes. De un diario como Página 12, reconocido a nivel internacional, con más de 500,000 visitas diarias en sus medios tecnológicos, con un tiraje de 700,000 ejemplares mensuales. No se quiso hacer absolutamente nada. Y la sanción no fue por no publicar, fue por no presentar la evidencia de que se contrastó, de que se verificó y de que si existía o no veracidad en esa información, eso hubiera sido más que suficiente para terminar el proceso. Se llegó al absurdo por parte de 2 medios de señalar que ellos desconocían totalmente esta información y que se habían enterado de ella el día del proceso. De hecho, le hicieron firmar a uno de los editores una declaración bajo esa premisa de que no conocían nada. Durante el proceso se les demostró que en sus medios de comunicación se había tenido conocimiento de la información de Página 12, la misma que en su momento había sido entrevistada o cuestionada a uno de los 2 candidatos. Vamos a hacer una pausa en este momento, la última del programa, y luego conversaremos también y escucharemos algunos puntos de vista de periodistas quienes ejercen justamente la profesión. Enseguida estamos con ustedes. Ya volvemos. Continuamos. Es importante sin duda conocer también los puntos de vista de los periodistas, de quienes ejercen la profesión día a día en las diferentes fuentes de información. Vamos a presentar un video en donde escuchamos algunos puntos de vista, tomando en cuenta además y advirtiendo que buscamos a periodistas también
de otros medios privados que no quisieron participar en este espacio. Adelante. Yo vengo haciendo lo mismo que cuando empecé hace 11 años en el periodismo. Vengo haciendo lo mismo que hacía antes, ahora que tenemos ley de comunicación. Es decir, el rigor del periodista siempre ha estado ahí. Creo que tiene que ver mucho con la responsabilidad con la que uno ejerce la profesión, con el compromiso que uno tiene con la profesión, con el medio en el que trabaja y con la gente para la cual trabajas, porque finalmente el producto que tú sacas al aire en la televisión, en la radio o en la prensa escrita, lo consume la ciudadanía. Entonces, lo que uno publica siempre tiene que estar lo más apegado a la realidad de los hechos. No es que te dicen o que tú tengas más cuidado, tú practicas principios deontológicos en el ejercicio de tu profesión desde siempre, no desde que es vigente o está vigente una ley. Sin embargo, sí han servido la vigencia de la ley para que principios deontológicos se estudien en las salas de redacción, se analice, se debata sobre esto, y ahí creo que hay un aspecto positivo de la vigencia de la ley. Antes de conocer el punto de vista de Carlos Ochoa, superintendente, es importante reiterar a nuestra ciudadanía que actualmente el sueldo, el salario de los periodistas egresados, asistentes de comunicación, es muy diferente al que era antes. Por ejemplo, un periodista comunicador social tiene un sueldo, salario de $854, egresado de comunicación $709 y asistente de comunicación $507. Dista mucho de lo que recibían antes los periodistas. Nosotros tenemos ya algunos años en el periodismo y el sueldo era muy diferente a lo que ahora reciben los periodistas. No solamente que el sueldo era totalmente mínimo, sino que en muchos casos se trabajaba en base a una figura generada por los propietarios de determinados medios que se llamaba la coproducción. ¿En qué consistía esta figura? El periodista trabajaba 12, 14, 16 horas sin afiliación al IES, tenía que poner su grabadora, sus pilas, su tiempo, su salud y no solamente, aparte del trabajo, tenía que conseguir publicidad. Y de cada $100 de publicidad que obtenía, tenía que entregarle $75 al propietario del medio. Esa es la famosa figura de la coproducción. Dentro de 2 años, todo quien quiera ejercer esta profesión deberá tener un título profesional, tal como destaca la ley. Estamos hablando en esta parte final de las reformas. Y nosotros, reitero, se la hemos presentado ya al Ejecutivo, al Legislativo en su momento. Estamos prestos a hablar con los propietarios de los medios para plantear lo que nosotros creemos es necesario para ellas. ¿Cuáles son ellas? Se basa en 3 objetivos, 3 principios: progresividad, proporcionalidad y equilibrio. Para que de esta manera se generen aspectos como la figura de la mediación, es decir, si en una audiencia las partes llegan a un acuerdo antes de que termine el proceso, este se puede archivar. Lo que más preocupa a muchos sectores... Pero sigue siendo con la intervención de la superintendencia. Sigue siendo con la intervención de la superintendencia. Nosotros tendríamos que dar el aval para que se llegue a esta mediación. Establecer sanciones graduables, porque la ley en este momento señala que la sanción es del 10% de la facturación de los últimos 3 meses. Nosotros estamos planteando una figura graduable, que no diga 10 salarios mínimos vitales, sino que diga de 1 a 10 salarios mínimos vitales. Depende de la de 1 a 10 en cuanto a lo que tiene que ver a la recaudación. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo sancionar a una radio de Saraguro que tiene un presupuesto mensual de $1.800 que sancionar a una cadena de televisión que tiene ingresos por $22 millones al año. Es decir, depende del tipo de medio más que del tipo de aspecto económico y también la sanción. Hay medios que llegan al proceso y reconocen que se violó la ley, en muchos casos por desconocimiento. No es lo mismo de aquellos que llegan al proceso desconociendo no solamente la ley, sino también al organismo que la aplica. Estamos incluyendo una figura de medidas alternativas para el cumplimiento de una sanción. Por ejemplo, en lugar del pago de la multa, que ese aspecto que se ha faltado a la sociedad sea resarcido mediante programación.
lo primordial es propender a un contenido comunicacional de calidad. Es decir, en vez de que se aplique o se pague una multa, que por cierto no va a la superintendencia, sino que va al presupuesto general del Estado y tras la aplicación de la Ley de Cultura va a servir para fomentar el arte audiovisual, se pague a la sociedad con aspectos que tengan que ver con programas para grupos como de discapacitados, LGBTI, programación de tipo cultural. De esta manera evitamos generar el daño al medio de comunicación y le aportamos a la sociedad con un aspecto como, en este caso, de programación. Antes de ir al tercer punto, Carlos, el expresidente Correa en las últimas semanas también se pronunció sobre este tema y dijo que no está de acuerdo con la reducción, sino más bien con el incremento de las multas en contra de los medios. Hay dos temas en este aspecto que sí vale la pena destacar porque han sido las que más bulla se ha generado a nivel internacional. El famoso caso del linchamiento mediático, que según algunas organizaciones internacionales se castiga de una manera excesiva. ¿Saben ustedes cuál es la sanción para el linchamiento mediático? Apenas una simple disculpa pública. Yo concuerdo en esto con el expresidente Correa en el sentido de que no solamente debería de ser el pedido de disculpas públicas, sino que la sanción debería ser en el aspecto económico. Porque el linchamiento mediático constituye la muerte civil de una persona y es una figura que existe en otras legislaciones, no es solamente aquí en el Ecuador. Y para datos, de linchamiento mediático se han receptado 36 denuncias, 5 concluyeron en sanción, 5 de 36, 19 se archivaron, 11 se desecharon y una se encuentra actualmente en trámite. Otro de los aspectos con los que concuerdo con el expresidente es el tema de la capacidad coactiva que debería de tener la superintendencia para recabar las sanciones económicas. Uno de los, el finalista en la última elección, Guillermo Lasso, y un grupo afín presentó justamente una denuncia de linchamiento mediático en la campaña electoral en contra del diario público El Telégrafo. ¿Cuál fue el análisis que hizo la superintendencia? A ver, ese es un caso claro de desconocimiento jurídico en cuanto a plantear una demanda. Ellos son 2 estudiantes de Derecho de la Universidad de Guayaquil que planteaban un supuesto linchamiento mediático por parte de Diario El Telégrafo. Ni siquiera se llegó a analizar la demanda. ¿Por qué razón? Porque los derechos son personales. No puede otra persona asumir la defensa de los derechos de un tercero. En este caso, si se quería plantear esa figura, debió haber sido Guillermo Lasso, el candidato, el que debió acudir ante la superintendencia y en base a la ley de comunicación presentar la denuncia por un supuesto linchamiento mediático. Es decir, se desechó la demanda porque no tenían representatividad jurídica quienes la presentaron. El tercer punto de la reforma de la Superintendencia de Comunicación que ustedes lo van a plantear. No se incluye regulación para redes sociales, aunque creemos que ese es un discurso, esa es una discusión que se tiene que empezar a generar no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. El expresidente Correa también planteó regulaciones para las redes sociales. Hay una reforma, hay una... En Alemania se está discutiendo ese tema, ya en una España ley en Alemania, también. Es decir, incluso los organismos que se encargan como Facebook y todos los demás han recogido ya esta preocupación que existe a nivel internacional, porque no puede ser posible que bajo el anonimato o amparados en el anonimato, personas cobardes ataquen o pretendan dañar la honra de otras personas. Es decir, en general, aparte de estas que he mencionado, hemos señalado ya también el tema de que se genere este aporte por parte del Estado para los medios, el tema del linchamiento mediático. Es decir, existen una serie de planteamientos que se pueden aprobar y que podrían generar una mejor ley de comunicación, con menos sanciones en unos casos, con más sanciones en otros, pero reitero, si no existe una sanción que sancione una contravención de la ley, esta simplemente no tendría sentido de ser. Otro tema que ha sido también criticado por algunos sectores que están en contra de la ley es el tema que tiene que ver con la información de relevancia pública. Es decir, consideran que hay la discrecionalidad de la autoridad para determinar qué es o qué no es relevancia pública. Es la que afecta a la vida de los seres y que le ayuda o le permite tomar decisiones. Uno de los casos más connotados con este tema
es el del diario La Hora en la ciudad de Loja y el informe del alcalde José Bolívar Castillo. Vale la pena destacar que el diario La Hora, a pesar de que es un diario nacional, tiene ediciones regionales. En este caso, la de Loja fue la que, en este caso, fue demandada por parte de José Bolívar Castillo porque no publicó ni una letra sobre el informe de actividades de un año de la alcaldía. En el momento del proceso, preguntábamos nosotros, si el informe del alcalde de Loja no es relevante para su ciudadanía, ¿qué es información de relevancia pública? Y hay que ir un poquito más allá. El abogado defensor del diario La Hora expresó durante el alegato que el diario El Comercio sí había pagado. Al diario El Comercio sí le pagaron. A nosotros no nos pagaron. Y por ello no publicar. Primero que paguen para después publicar las informaciones. Me imagino que tenían algún tipo de deuda económica el municipio con estos dos periódicos, pero esa fue la defensa y el alegato por parte del defensor del diario La Hora. Yo creo que el hecho de información de relevancia pública queda en evidencia en las pasadas elecciones. Si el capital de un candidato no es información de relevancia pública, ¿qué es información de relevancia pública? Si el lugar donde tiene depositado su dinero, si el origen de esos capitales proviene de alguna, eso no es información de relevancia pública. Yo creo que a veces pretendemos generar criterios totalmente equivocados con un solo fin: confundir a la opinión pública. Otro tema, ¿usted cree que con la aplicación de la ley se han disminuido los contenidos violentos y discriminatorios en los medios? Basta prender la televisión a la hora del almuerzo, o a la hora del desayuno o en la noche. Antiguamente las escenas truculentas, la sangre, los cuerpos desperdigados, era el abreboca del almuerzo de las personas. Ahora vemos que se difuminan las imágenes, que se trata con un mayor respeto el tema de las víctimas, que no se revictimiza en caso de violaciones. Vemos que hay un respeto con niños, niñas y adolescentes, se difuminan los rostros de las personas, hay un tratamiento mucho más respetuoso. Es decir, si analizamos lo que era este país en el tema de comunicación a lo que es ahora, 4 años después de la aplicación de la ley, llegamos a una clara conclusión de que existe un solo beneficiado: la sociedad ecuatoriana. En el contexto del diálogo nacional que el presidente Lenín Moreno ya anunció al país, incluso conformó a través de un decreto algunos aspectos fundamentales, tiene que ver también con la comunicación, y aquí un aspecto importantísimo es las frecuencias, el concurso de frecuencias y la redistribución de las mismas. ¿Cómo mira usted esta situación? Yo creo que en ese aspecto le estamos debiendo a la sociedad. En la actualidad se puede señalar que el 80% de las frecuencias aún continúan en manos privadas. Se ha avanzado algo, se generó el concurso, sé que ya de lo que conozco se han entregado cerca de 110 frecuencias, se han renovado las frecuencias en algunos casos, se ha generado una concesión nueva, pero el espíritu de la ley, que era llegar al 33% de medios públicos y 34% de comunitarios, aún dista mucho de la realidad. ¿Por qué razón? Porque considero, y en algún momento lo hablé con quienes elaboraron las bases, no se debió haber puesto en una misma bolsa privados, públicos y comunitarios, porque no es lo mismo que alguien comunitario tenga la posibilidad de concursar con un medio privado o con un medio público. Son diferentes las capacidades económicas, empezando desde ahí para generar un proyecto que permita generar una frecuencia. El tema mismo del mantenimiento de la misma. Se puede generar la frecuencia, se puede otorgar la misma, se puede iniciar el proceso de trabajo de ese medio comunitario, pero ¿qué organización económica le va a aportar para que con la publicidad pueda sobrevivir en un mercado tan competitivo? Yo creo que se debería terminar este concurso, generar de acuerdo a los que han participado y de manera inmediata proceder a iniciar uno nuevo en donde se genere ese tema de que permita tanto a los comunitarios como a los públicos participar. Muchos de los comunitarios no participaron porque habían cláusulas que eran verdaderamente difíciles de poder competir o de cumplir, y eso es parte de lo que dice la ley. Ahora,
que hay que respetar las frecuencias que se han concedido y los tiempos que existen de estas, estamos totalmente de acuerdo. Finalmente, el presente y el futuro de la Ley Orgánica de Comunicación, ¿cuál es? El presente es una sociedad que cada vez exige más sus derechos. Siempre recuerdo y traigo a colación las frases de una humilde lavandera que generó un proceso contra uno de los principales diarios de este país. Y con lágrimas en los ojos le dijo: ¿cuántas libras de ropa tengo que lavar para que usted limpie la honra de mi hijo? Al siguiente día estaba puesta en el periódico la rectificación. Aspectos que realmente evidencian la necesidad de esta ley, que es para todos. No podemos centrarnos en la discusión únicamente los propietarios de los medios que quieren desaparecerla porque no pudieron en su momento ni intimidar judicialmente a la institución ni a quien la dirige. Yo creo que el futuro depende de ustedes, de que la ciudadanía continúe empoderándose, de los gremios de periodistas que deben de tener parte en esta discusión, no solamente generar 2 o 3 criterios. Yo creo que los políticos deberían de escuchar un poco más lo que tiene que decir la sociedad y dejar de escuchar a quienes responden, en algunos casos diversos medios de comunicación, que lo único que buscan es recuperar para ellos ese poder omnímodo que tuvieron antes. Quieren retomar esa asimetría perversa que existía en un momento donde los medios se jactaban de poner ministros, de colocar a sus familiares en las principales embajadas del mundo, de generar medidas económicas de acuerdo a las necesidades de sus anunciantes. Yo creo que todo ese país ya feneció. Tenemos la oportunidad, ecuatorianos, gremios de la comunicación, incluso los propios medios de comunicación, de generar una ley que nos beneficie a todos, porque eso es al final del día lo que todos buscamos, una ley en donde todos estemos en igualdad de condiciones y terminar, reitero, con esa simetría perversa que existía antes. Carlos, gracias por acompañarnos en este programa. No, gracias a ustedes, gracias por permitirnos hablar de este tema que realmente ha generado tanta polémica y en el que tantas cosas se han desinformado bajo el criterio de que la mejor ley es la que no existe porque ellos dicen que se autorregulan. Ningún poder en el mundo se autorregula. Muchas gracias a Carlos Ochoa y como siempre, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.